En este capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles se nos va a narrar la conversión de una persona a la cual Dios escoge, entre muchas otras cosas, para escribir 13 de los 26 libros del Nuevo Testamento. Se ha hecho referencia a él ya en el capítulo 7, en el versículo 58, porque está presente cuando asesinan a Esteban y aprueba que lo hagan. Se ha hecho referencia a él también en el capítulo 8, versículo 3, en donde se nos muestra cómo persigue a la iglesia, un enemigo acérrimo de la iglesia. Sin embargo, vamos a mirar que Dios definitivamente hace lo que soberanamente quiere. Comencemos mejor. Dice la Escritura: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, muestra lo incisivo que Saulo es contra la iglesia. Dice Lucas, respirando aún amenazas. Es que hasta la respiración se le entrecortaba cuando de perseguir a la iglesia se trataba. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Si nos atenemos a lo que Hechos mismo nos narra, pues debe ser Caifás. Caifás significa depresión. Parece que fue sumo sacerdote durante un largo tiempo, mínimo unos 18 años. Entonces, estando allí con el sumo sacerdote, le pide cartas para las sinagogas de Damasco. Eran como una especie de epístolas que también escribían estos líderes religiosos. Pero no son unas cartas de saludo, no son unas cartas de incrementémosles la fe a los de la sinagoga, aportemos para que crezcan a nivel espiritual. No. Las cartas eran para que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino está aquí con mayúscula, referido desde luego al Señor Jesús, que ya nos dijo, yo soy el camino. Fíjate, entonces, si de entre los judíos se encontrara personas que estuviesen siguiendo a Jesús, ¿qué van a hacer con ellos? ¿Premiarlos? Para nada. Los trajese presos a Jerusalén. Es que la clase religiosa judía estaba facultada por el gobierno romano para que el sumo sacerdote pudiese juzgar a través del Sanedrín a muchas personas. Pues bien, de esto se trataba, o sea, ser creyente en este momento para un judío, hace 2000 años, no era peligroso, era peligrosísimo para su integridad personal, era peligrosísimo para su integridad patrimonial, era peligrosísimo para su libertad inclusive. Y en esto estaba empeñado Saulo. Entonces dice la Escritura, narrada por Lucas, nuestro médico de cabecera: mas yendo por el camino, es decir, de Jerusalén a Damasco, aconteció que al llegar cerca a Damasco pues es una de las ciudades más antiguas del mundo, del planeta, fíjate eso. Estaba a unos 300 kilómetros de Jerusalén, al norte del mar de Galilea. En todo caso era un mínimo de 6 días de camino, eso no era que voy para Damasco, la cosa era larga y tediosa. En ese trayecto
en el que Saulo va con estas cartas, en el que Saulo está respirando aún persecución y muerte contra los discípulos del Señor. Indudablemente, en ese caminar, pensemos que él podría estar pensando acerca de lo que vio cuando se asesinó a Esteban. A pesar de su ánimo persecutor, tuvo que haber escuchado cuando Esteban solemnemente dijo todo lo que dijo y cómo entregó su espíritu al Padre. Entonces, en ese orden de ideas, Saulo repentinamente es rodeado por un resplandor de luz del cielo. Es que a uno no lo pueden tocar sino desde el cielo para nacer de nuevo, definitivamente. Ningún método humano puede ocasionar el nuevo nacimiento en nadie. Solo Dios mismo. Repentinamente le rodeó un resplandor del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía. Una voz que para Saulo, además de ser audible, es entendible. Este soberbio fariseo es herido como por un rayo y cae a tierra como un pollo muerto. Mire y verá. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En sí, además de usar el nombre propio de Saulo, la pregunta lo hace reo porque implica una acusación. ¿Por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Aquí Señor es un título. Con profundo respeto, Pablo, que aquí aún es Saulo, contrapregunta: ¿quién eres, Señor? Y como en un diálogo normal, el cielo y la tierra se comunican. Dios y la criatura entablan conversación, lo que siempre se ha querido desde el cielo. Y le responde: yo soy Jesús. Usted y yo, con siglos de perspectiva ya, podemos decir la cabeza de la iglesia, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto y vivió, el Hijo del Padre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Anciano de Días. Pero no, el Señor, sencillo como siempre, no echa mano de ninguno de sus títulos, sino que le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, el perseguidor es perseguido. ¿Qué le parece? Encontramos entonces en esta respuesta muchas cosas. Se supone que para Saulo Jesús estaba muerto, pero ahora entiende que está vivo. Se supone, como se había corrido el rumor allá en el Evangelio de Mateo, que los discípulos se habían robado su cuerpo, pero ahora le está hablando un vivo, un resucitado. ¿Cuántas cosas en el cerebro de Pablo debieron haber estallado de un momento a otro? A quien tú persigues, además. Al perseguir la iglesia, que es lo que tú estás haciendo a mis discípulos, me estás persiguiendo a mí. También esta aseveración deriva de esa conclusión. Soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Lo estaba persiguiendo a él? No, estaba persiguiendo, como dicen las cartas, a aquellos que fuesen seguidores de ese camino. Pero entonces ahora el Señor Jesús nos recuerda que el que nos persigue a nosotros lo persigue a Él. Es que uno no persigue al cuerpo y deja por fuera la cabeza. A quien tú persigues.
Y entonces le dice algo tremendo el Señor. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Nótele el tonito. Aunque esta parte que estamos mirando no aparece en el original, sí aparece en el capítulo 26, versículo 14. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Era referido a un buey testarudo, terco, que pateaba contra el aguijón, que era una especie de metal que iba atrás de él, y lo único que conseguía era dañarse a sí mismo. Porque es que ese aguijón para el buey era una vara puntiaguda o un palo con punta de metal muy afilado, que el que lo dirigía lo usaba para hacer que su buey fuera hacia adelante. Entonces, un buey testarudo, al patearlo, solo se iba a causar daño. Eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo aquí en confianza. Eres como un buey testarudo. Qué infructuosa es tu labor de perseguir a mis discípulos. Es algo que no puedes acabar. Y además de estarlo haciendo, a ellos, a los que tú has matado, es lo que el Señor está diciéndole, pues no has hecho sino acelerar su proceso de encontrarse conmigo. A aquellos que tú has encarcelado, solo has logrado con eso que se consagren más a mí. A aquellos que les has despojado de sus bienes, solo has logrado con ellos que yo les provea de otra manera. Aquí el único perdedor en esta guerra eres tú, Saulo. Eso es lo que le está diciendo cuando le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dice acerca de Saulo, ¿recuerdan? El que respiraba amenazas y muerte. Ahora dice la Escritura, él, temblando y temeroso, dijo, indefenso como un ciervito. Con C. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí no hubo ningún pero, ningún que hay, no me parece, aquí no ve usted un Moisés tartamudo, aquí no ve usted un Gedeón cobarde, aquí usted no ve un Sansón dubitante entre la carne y el espíritu, aquí usted ve un hombre convicto ante el mismo Dios que lo único que sabe que tiene para hacer es lo que esa voz le diga. Y por eso, sin más preámbulos, sin un pero, le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? En otras palabras, mande. Y el Señor entonces le dijo, levántate y entra en la ciudad. Obedecer es la clave. No es que yo me hago más obediente mientras más camino, sino que qué bueno uno empezar obedeciendo desde que comienza. Obedecer es la clave de este caminar. Siempre ha sido, siempre lo es y siempre lo será. El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Aquí no tenemos por ningún lado esa oración donde todavía podemos participar con cierta autonomía de permitir que... Es que miremos y analicemos muy bien algo de la oración de fe que nosotros, entre comillas, hacemos. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Uno diciéndole eso al Señor, como te dejo entrar a mi vida. No. Aquí el Señor no le pidió ningún permiso para salvarlo, ni para ordenarle. Entró como Jesús por su casa. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Este es un encuentro con Dios. Y se te dirá lo que debes hacer. Es interesante que cada vez que obedezco y avanzo, a ese lugar de obediencia donde llego es para que se me den más instrucciones. De eso se trata. Y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, pero es que iba más gente con Saulo, obviamente. Y dice el versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Después de haber caído al suelo, porque es que no solamente Saulo es el que cae ahí y aterriza. En el 26:14 de este mismo Hechos de los Apóstoles, usted puede ver que ellos quedaron como atónitos, quiere decir dominados por lo que oyeron y vieron.
aunque después vamos a ver que como que solo Saulo fue el que lo entendió. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Dios nos ha dado los órganos de los sentidos y para comunicarse con nosotros puede utilizar cualquiera de ellos, aunque en este caso utilizó varios. Entonces los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Oyeron. Escucharon más bien un ruido que no entendieron, como lo vamos a ver después cuando Pablo haga referencia nuevamente a esto, en el capítulo 23, si mal no estoy, y en el 26. Oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, del mismo piso, y abriendo los ojos no veía a nadie. Quedó ciego a causa de la gloria de la luz, según el capítulo del mismo Hechos, capítulo 22, versículo 11. Nos haríamos muy bien de leer el capítulo 22 y el 26 juntamente con este 9 para que podamos entender todo el contexto y lo que en una parte no se dice y en la otra sí. Había dicho anteriormente el 23 y es el 22 capítulo. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Qué condición tan distinta en la que iba Saulo. Y entró en la ciudad a la que él pensaba originalmente entrar. Iba con sus cartas, iba respirando amenazas, iba respirando muerte, iba soberbio. Y ahora entra un ciego, guiado, una persona impedida. Tremendo. Humillado, afligido y ciego. El que antes llevaba a los discípulos a prisión, permítame decirlo, ahora es prisionero de Jesucristo. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Te invitaría a hacer un ensayo. Cierra los ojos durante, no sé si puedas hacerlo 3 días. Ensaya pues 3 minutos, 30. Hagámosle a 3 horas. Trata de vivir sin el órgano funcional de la visión. Así estaba este hombre. ¿Y sabes por qué? Porque él no necesitaba ahora mirar hacia afuera, sino hacia adentro. 3 días, 72 horas, 4.320 segundos. Ande, haga el ensayo. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Eso nos narra Lucas, bendito sea Lucas, como le quedó bien escrito todo esto. Pero en otro lugar de Damasco estaba ocurriendo lo siguiente. Porque recuerden que Dios es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ananías, para quienes están buscando nombres para sus hijos, significa Dios es gracioso. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, qué lindo, le habla un ciego a Saulo y lo ve, y a este que ve en visión también le habla. Es que el Señor tiene comunión con cada uno de sus hijos. Quiero matar una vaca sagrada de que Dios lo oye a usted más que a mí, dicen algunos, ore usted por mí, pero ¿de dónde? Busque el abolengo de Ananías en las Sagradas Escrituras y no va a encontrar absolutamente nada, a excepción de lo que se dice en este capítulo y lo que después en Hechos 22 y Hechos 26 se medio dice de él, no más. Aquí no podemos estar hablando de un letrado, de un estudioso, de alguien con... No, alguien, es simplemente alguien. ¿Por qué? Yo quiero recordarte hoy, quiero que nos recordemos hoy, que el Señor tiene comunión con cada uno de nosotros. Sea que una persona esté empezando como Saulo o esté avanzado en este caminar como Ananías.
a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Ananías ya más entrenadito. Miren que es la misma respuesta, en otras palabras, que Saulo le da al Señor. Este camino es de obediencia arrancando, es de obediencia siguiendo y es de obediencia terminando. Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor, mande. Es que me está hablando el Rey del reino. Yo no sé en qué momento perdimos el norte de respeto y solemnidad en nuestro trato con el Señor Jesús. ¿Cómo lo hicimos tan? Qué pena con el Señor. Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Aún la calle. Se la dice el Señor. Esta calle derecha aún existe hoy en día, allá, en Damasco. Es un lugar de comercio, es como una especie de bazar. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Tremendo, dirección y todo. Algo similar a lo que el ángel hizo con Felipe en el capítulo anterior, que le dice por dónde debe ir, por qué parte del desierto, qué camino tomar. Así de clarito es el Señor. Cuando el Señor se te aparece o te habla o envía un ángel para que te hable, no te deja lleno de dudas, las cosas son claras. Metimos la conversación del Señor como en una nebulosa. No. Aquí nosotros estamos ante la palabra que nos muestra. De hecho, tenemos la palabra. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. 3 días sin vista, Saulo las pasó en oración, tratando de comprender lo que le había pasado. ¿Te imaginas todos esos versículos del Antiguo Testamento explotándole a Saulo en la cabeza, que antes los veía de manera intelectual solamente, habiendo sido educado a los pies de Gamaliel? Ahora todos esos versículos se hacen vida en su propia vida y ahora entiende que al que antes perseguía era a quien debía estar adorando. Ciego, pero por fin vio, porque algunos tienen ojos y no ven. Porque aquí él ora y ha visto, qué tremendo Dios cómo usa el lenguaje, ¿no? Le dice a Ananías que un ciego ve. En esos 3 días también debe haber pensado en el discurso de Esteban. Es que ese capítulo en el que Esteban nos habla, recordándonos todo el Antiguo Testamento, también, ¡wow! Qué bueno ser bendecido por todo lo que el Espíritu Santo hizo a través de Saulo. Pero dura cosa fue para Saulo este encuentro. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Vio cosas que con sus ojos naturales no puede ver. Al igual que Ananías está viendo en visión, el Señor le está diciendo ahora a Ananías que Saulo ve aunque no vea. Jesús vive en perfecta sintonía con todo su cuerpo. Mira cómo Él le habla a alguien que ya está en su cuerpo, antes que Saulo, para que se dirija a alguien que apenas ingresó en su cuerpo. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra. De hecho, el Señor ya le está diciendo a Ananías hasta cómo debe ir. Que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Es decir, para que vea biológicamente de nuevo, porque espiritualmente ya había visto. Que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió. Esto me indica que la vida con el Señor no es de monotonía, no es que uno diga, ay, ya llevo tantos años en esto, siempre lo mismo. Pues para que sea siempre lo mismo es que uno tiene que andar muy desconectado. Ananías, yo no sé cuánto te llevaba, pero sí llevaba más que Saulo. Un buen tiempo, diría yo, de ser discípulo, pero aún es sorprendido por las cosas del Señor. Entonces Ananías le respondió, pues porque Ananías lo ve en visión y ¿qué pensó? Ay, pero que lo mande a hacer esto. Y le dice, que ya reside en Damasco, dice, Señor, miren qué respeto, he oído de muchos acerca de este hombre. Se ve que
era residente de Damasco porque no fue de los perseguidos en Jerusalén. Entonces él le dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¡Qué tremendo! Santos en Jerusalén. Mientras una persona como Ananías le empieza a contar al Señor lo malo que Saulo ha hecho y deshecho, porque es que hizo y deshizo, el Señor tiene los ojos puestos en lo que Saulo va a hacer. Ay, Señor, perdóname las veces que, como Ananías, pienso que tú aún eres limitado en el accionar. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún, es que imaginen, por favor, póngase el casco de la fe y trasladémonos allá. Ahí está el Ananías. Y fuera de eso, lo refuerza diciéndole: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes. Las cartas aquellas que mencionamos. Tan lindo, Ananías, ¿cierto? Como si el Señor no supiera. Para prender a todos los que invocan tu nombre. Es que inclusive orar a Jesús en aquella época era una ofensa para los judíos. Cuando Ananías le dice: Señor, a los que oramos, a los que hablamos contigo, para prender a todos los que invocan tu nombre. Es que no solamente era seguirlo, una ofensa para los judíos que perseguían a los creyentes, también el orar al Señor, porque era reconocerlo y es reconocerlo como Dios. El Señor muy educado, pero sin dejarse convencer, porque recuerde que es que nosotros en la oración no vamos a convencer al Señor. El Señor ya está convencido. El Señor le dijo, consideradamente le responde con educación: ve, porque instrumento escogido me es este. Lo que está diciéndole a Ananías con este ve es: todo ha cambiado para Saulo. Y cuando le dice instrumento escogido, es que cuando el Señor escoge, ni alguien como Ananías podía chistar acerca de esa escogencia, ni alguien como Saulo puede escapar de haber sido escogido. Ni Ananías podía chistar, ni Saulo escapar de ser instrumento escogido por el Señor. Gracias, Señor. Ahora, le dice para qué. Esta explicación Dios se la está dando a Ananías no para pedirle permiso a Ananías, sino para que Ananías entienda que Dios es Él, el Señor Jesús. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Mi nombre. Qué tremenda cosa. Va a llevar el nombre que antes atacaba. Precisamente lo que fue a atacar a Damasco es lo que ahora va a seguir anunciando. Y a los gentiles, principalmente a ellos, porque vamos a ver en el ministerio del capítulo 13 en adelante de este Hechos de los Apóstoles, se toma más en forma la narración acerca de lo que Saulo es comisionado a hacer. Pero aquí estamos viendo el principio: para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, 1. Y de los reyes, 2, porque recuerden que en el capítulo 26 lo vamos a ver hablando ante Herodes Agripa, y probablemente habló ante Nerón por allá en el capítulo 26-27, algo así. Por allá, cuando lleguemos allá miramos. Y de los hijos de Israel, de manera secundaria, pero no menos importante, su llamado primero fue a los gentiles, a los reyes, porque habló a varios, y ahora me está diciendo que también al pueblo judío. Se lo está diciendo a Ananías, pues, pero también para que nos quede bien clarito a nosotros. Y aquí viene también: porque yo le mostraré. ¿Sabes? El Señor a nadie engaña. No sé en qué momento nosotros bajamos como el control de calidad cuando una persona es llamada por el Señor o cuando le hablamos del Señor Jesús. Por lo general, aunque Dios lo puede hacer, le decimos al que está enfermo y llega a Jesús que Dios lo puede sanar o que Dios lo sana. Pero también puede que no. O si está en afugias financieras, le decimos que Dios lo puede prosperar. Y desde luego Dios lo puede prosperar, pero si no lo prospera. O que esa situación de conflicto en la que se encuentra se va a arreglar.
y Dios la puede arreglar, pero sin embargo, también puede que eso se desbarate. Y en fin, en este caso, mira que nuestro buen Señor Jesús, que es Dios, y el que está hablando aquí en este capítulo, a Pablo, que es Saulo, no le promete carro, casa, finca, beca y un buen matrimonio y salud completa. No, mira lo que le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La palabra padecer, que no está en la canción de fe de algunos creyentes. La palabra padecer, que sí está en las Sagradas Escrituras en boca de cada uno de los apóstoles. ¿O no dijo Santiago que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en medio de diversas pruebas? O el mismo Saulo, que llega a ser Pablo, en el capítulo 14, verso 22, si mal no estoy, de esta misma carta, dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis en el reino de los cielos, en el reino de Dios. O podemos leer en 2 Corintios 11, del 23 al 33, hagámosle un acercamiento pues a este cuánto es necesario padecer por mi nombre. No es que le iban a dejar de hablar algunos cuantos allá en las sinagogas. No. Mire, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo, ya a viva voz, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, del versículo 23 en adelante. Leo rápidamente. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Estamos hablando de esto después de años de ministerio del apóstol Pablo, pero así fue que se le prometió cuando llegó a los pies del Señor en Hechos capítulo 9. ¿Y quién se lo dijo? El Señor mismo. ¿Qué hacemos nosotros entregando un evangelio de pipiripao, lleno de baratijas? Le dice a Ananías: ¿cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Y Ananías ante esto, ¿sabe qué dijo? Ni pío. Fue entonces Ananías y entró en la casa, es decir, obedeció. Y poniendo sobre él las manos, dijo. Puso sobre él las manos, miren qué acto tan hermoso, para que Saulo fuese sano y además recibiera, dígalo, el Espíritu Santo. Si del Dios Espíritu Santo es que venimos hablando en cada uno de estos capítulos de la carta de Hechos de los Apóstoles. Y poniendo sobre él las manos, dijo, 2 puntos. Hermano Saulo. Hermano. ¿Qué le está diciendo a Ananías como cuerpo del Señor? Mira, el Señor como cabeza llama, pero usa su cuerpo, porque es un trabajo dinámico.
A un ciego, Saulo escucha por primera vez la palabra hermano en el contexto correcto. Cuando le está diciendo hermano es, amigo, ahora eres amado por aquellos a quienes antes habías aborrecido. El Señor Jesús envía a un hermano mayor en tiempo, Ananías, en el conocimiento de Cristo, para recibir a un hermano menor en Cristo, a Saulo. La cabeza, Jesús, llama porque lo puede hacer y lo hace y lo sigue haciendo. Y el cuerpo, en este caso representado por Ananías, recibe al hermano. Aquí no tenemos una persona diciéndole a Saulo, muy bueno que quedaste ciego por andar persiguiéndonos, ojalá te quedes así, ahí estás pagando todo lo que has hecho. No, Ananías, que tenía todas estas inquietudes y en intimidad las habló con el Señor, ahora verbalmente expresa lo que en el corazón del Señor Jesús hay para ese hombre. No hay ningún juicio de parte de Ananías, no le corresponde, ni a él ni a nadie. El Señor lo llamó, punto, hermano Saulo. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, o sea, la luz que viste y te dejó ciego, y la voz que escuchaste y te ordenó hacer cosas, es el Señor Jesús. El que te dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, o sea, sanidad, y seas lleno del Espíritu Santo, o sea, sellado con la presencia de Dios. Vista para su necesidad física y ser lleno del Espíritu Santo para su necesidad espiritual. Y dice la Escritura, y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Fue sano inmediatamente, volvió a ver y recibió al instante la vista. Y levantándose, entró a un curso de 80 días de por qué debía ser bautizado, y después de haber agotado la cartilla de bautismos y colocarse la túnica especial para bautismos en la piscina especial para bautismos, en manos de aquellos hombres perfectamente entrenados para bautismos, se le entregó además el certificado de bautismos, y después de haber, no, dice la Escritura, y levantándose fue bautizado, recibido como miembro oficial del cuerpo de Cristo. Solo 2 personas había allí, el que era para ser bautizado y a quien el Señor envió para que además gloriosamente bautizara a Saulo. Y levantándose fue bautizado. Hablo a personas de 100 años hacia adelante, de otras centurias y de otros países en la actualidad y de otras congregaciones, jamás la nuestra, que todavía están pensando si se bautizan. Ah, no, cuando yo sienta me bautizo. ¡Ah! ¿Pero en qué momento? Sí, como yo fui el que acepté que el Señor Jesús entrara en mi vida en la oración de fe, en la oración de entrega, nos creemos entonces como en cierta independencia de hacer en este caminar lo que se nos antoja, como lo hicimos cuando estuvimos por fuera de los caminos del Señor. Se nos acabó el recreo. El que no se ha bautizado, bautícese. Y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Imagínate. Además estaba en ayuno. ¿Quién come? No es que a mí las experiencias espirituales me dan hambre. No, aquí el asunto es que Saulo dijo, no, o a mí se me explica qué pasó y se me indica qué debo hacer, o no quiero seguir viviendo así. Lo que yo antes hacía no es. Después de 3 días y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Obviamente, Ananías lo contactó con el resto de discípulos en Damasco, porque ¿quién se le arrimaba aquel logro? Pues tenía que ser presentado. Y así como es presentado en Damasco por Ananías a los discípulos de allí, vamos a ver cómo Bernabé lo presenta en Jerusalén a los discípulos de Jerusalén.
y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pero ¿sabe algo lindo? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Inmediatamente. Según Gálatas capítulo 1, del versículo 15 al 17, se nos narra que luego se retiró a Arabia. Y entonces, solo tal vez, este hombre empezó a ser usado de la manera en como el Señor nos lo muestra. ¡Sorpresa! ¿Quién llegó? A la sinagoga tal acaba de llegar Saulo, el de Tarso, el que fue educado a los pies de Gamaliel, el que ha perseguido a esos herejes que son disque creyentes y seguidores del camino, y muchos de ellos, aleluya, los ha metido en cárceles, aleluya, los ha matado, aleluya, los ha despojado de sus bienes. Aquí está, y lo pasaban al frente. Quisiera ver la cara, cómo se les desencajaba la mandíbula cuando él diga: vengo en el nombre de Cristo, a quien antes yo perseguía, y a los discípulos que antes yo encarcelaba y mataba, como lo hice con Esteban. Entonces, este hombre ha sido transformado en otro. Vea, esto es como adelgazar. A mí me lo enseñó mi hija Sara. Que primero se da cuenta uno que va adelgazando. Al rato se dan cuenta los que están cerquita. Y al otro rato se dan cuenta los de la periferia. Y así fue en cuanto a esta conversión. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. Es el Cristo. Miren, el Cristo es Jesús. Es que recuerden que Saulo, al igual que la gran mayoría de judíos, creían en el Cristo. Lo que no creían era que Jesús era el Cristo, y por eso Saulo perseguía a estas personas. Y ahora tiene que decirles: recojo toda la pita y la corriente que he botado. Lástima que no pueda resarcir los daños y las muertes que he causado, pero de aquí en adelante soy otro. Esto es ser nueva criatura. Y diciendo que este era el Hijo de Dios. Y claro, y todos los que le oían estaban atónitos, espasmados, lelos y además confundidos. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Claro que Saulo escuchaba eso cuando fue recibido en esas sinagogas, pero Saulo mucho más se esforzaba. Es más, se mostró decidido en el tema de que Jesús era el Cristo. Ni siquiera se está disculpando a sí mismo, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Impresionante. Demostrando que Jesús era el Cristo. Y esta demostración es de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Él no inventó una historia o una historieta o un sofisma de distracción. Él, por su lectura juiciosa del Antiguo Testamento, del cual estaba lleno, como Gamaliel le había enseñado, por ser de la secta de los fariseos la más rigurosa, ahora con la revelación y la iluminación del Espíritu Santo entiende todos los pasajes que antes no entendía, pero que a su modo quería comprender, y por eso a Jesús y a sus discípulos perseguía. Pero en este caso, ahora con base en esas mismas escrituras que antes usaba para perseguir a Jesús, ahora con esas mismas demostraba que Jesús era el Cristo. Santo es el Señor. Demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. El que antes mataba, ahora está siendo asediado para ser asesinado. El que antes mataba por seguir a Cristo, ahora le acechan para matarlo por seguir a Cristo. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. Es que esto era un complot. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle, las de la ciudad.
qué perseverancia de los asesinos, ¿no? De día y de noche, qué vigilia. Qué perseverancia la de los que se oponen al Evangelio. Y usted y yo que nos asustamos y nos deprimimos que porque una tía no nos habla, que porque ahora creemos en Cristo Jesús. Pero por favor, hombre, no hay derecho. Ay, no, que perdí el contrato porque no quise aceptar esa mordida que me estaban ofreciendo para poderlo dar. Y no, como si le hubieran arrancado el corazón. No, perdóname. Pablo no está sufriendo aquí por pecar, está sufriendo por predicar. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomándole de noche, qué interesante. Yo creo que el pensamiento de todas formas debe haber cruzado por sus mentes. No, nosotros aquí somos... Entonces los discípulos tomándole de noche, sus ahora hermanos, los antes perseguidos por él, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Eso fue lo que nos narró allá en 2 Corintios 11, del 23 al 33. Lo bajaron por el muro, tal vez hicieron un hueco en la pared. Entonces, la Escritura es amplia. Renovar entendimiento es necesario. El Espíritu Santo nos está indicando qué camino debemos seguir para seguir hacia la eternidad. Dejemos hoy a Saulo ahí en Damasco, en este inicio, y pensemos en nosotros. Qué bueno pensar en aquel día en que el Señor Jesús también nos habló de una u otra forma. Por algo estás ahora en el caminar y en el sendero de Dios. Y seguramente como Saulo obedientes fuimos. El asunto es ahora, ¿lo seguimos siendo? Porque si no, debemos enderezar, porque ese es el camino. Y ser parlantes de Cristo, como ahora lo es Saulo, como en el anterior capítulo lo fue Felipe, como en los capítulos anteriores lo fue Esteban, como en los capítulos anteriores Pedro y Juan, y cada uno de sus discípulos. Y como lo vamos a ver de aquí en adelante, prepárate. El camino que nos espera en Hechos es tremendamente retador, profundamente revelador. Pero eso sí, no nos va a dejar iguales ni en el mismo sitio, ni en el mismo sitio mental, ni en el mismo sitio testimonial. Por el momento, te recuerdo que debemos renovar entendimiento día a día. Nosotros como congregación local, no le estoy hablando esto a las otras personas que tienen acceso a estos mensajes. A ustedes, sus pastores y líderes, les indicarán cómo alimentarse de la palabra. Pero a nosotros, como congregación local, el Señor Jesús nos ha ordenado, a través de su Santo Espíritu, del Espíritu Santo, que debemos leer el Nuevo Testamento por lo menos una vez al mes. Eso implica 9 capítulos diarios para leerlo por lo menos 12 veces al año y así hasta que Él regrese, sin dejar nuestra lectura juiciosa del Antiguo. ¿Para qué? Al igual que todos estos discípulos que nos muestran las Sagradas Escrituras, cuando el Espíritu Santo necesite llenar nuestra boca, cuando nos pregunten acerca de por qué creemos en Cristo Jesús, hombre, pueda sacar del backup de lectura juiciosa de su palabra lo que tengamos que decir ese día. Muy lindo, Juan 3:16 es hermoso, pero uno 20 años viviendo el mismo versículo, sabiendo que está entre 21 capítulos de todo un evangelio. Hombre, qué privilegio el de este tipo, que tengan que descolgarlo en una canasta para que no lo maten por predicar el evangelio. Bendito Dios. Bueno, Padre, te damos gracias en este tiempo por abrirnos y expandirnos en el conocimiento juicioso de tu palabra.
en medio de un planeta que está en caos, no saben qué hacer, están súper locos. Pero nosotros tenemos la cordura de la mente de Cristo. Y sabemos que en medio de los sufrimientos, en medio de las privaciones, en medio de las guerras, en medio de los motines, en medio de las enfermedades, tú estás con nosotros. Y por eso te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque tú dijiste, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén y amén.